Diseño e implementación de un estimador de género, raza y edad a través de técnicas de inteligencia artificial. Un proyecto realizado por mi persona, Ender Peña, con la profesora Janet Moreno como tutora. Como agenda tenemos primero una introducción y luego el desarrollo de la metodología planteada, comprensión y preparación de los datos, modelado y pruebas, evaluación, implementación y conclusiones y recomendaciones. La inteligencia artificial es un área que ha venido adquiriendo gran fuerza en los últimos años, todo esto gracias al avance tecnológico y a la generación de grandes cantidades de datos que se ha venido observando, como conocido como lo que es el Big Data. Esta área tiene dos enfoques particularmente importantes y ampliamente usados, como lo son el Machine Learning y el Deep Learning. El Machine Learning procesa estos datos y se encarga de encontrar o extraer patrones en ellos para construir algunos modelos de sistemas y tecnologías. El Deep Learning, por su parte, también realiza un procesamiento de los datos, pero tratando de emular la manera en la que los seres humanos procesamos información en nuestro cerebro a través de estas capas de neuronas de manera jerárquica e interconectada. Ambos enfoques lograron cambiar el paradigma de programar computadoras para que resolvieran un problema a programar computadoras para que aprendieran a resolver un problema. Algunos trabajos que guardan relación con la investigación presente son, por ejemplo, el de Darabat, Talukdar, Laskar en el 2014, en el que llevaron a cabo realizaron un conjunto de técnicas de preprocesamiento de imágenes, además de extracción de características para el reconocimiento de rostros. Eidinger, Embar y Hassen en el 2014 llevaron a cabo la estimación de edad y género haciendo uso de patrones locales binarios, o LBP, para la representación de características y utilizaron una máquina de vectores de soporte con un kernel lineal. Levi y Hasner en el 2015 construyeron una red neuronal convolucional con un esquema multitask o multitarea, es decir, una red neuronal de una arquitectura única que se encarga de la estimación de varias tareas a la vez. El problema planteado en esta investigación tiene que ver con el análisis facial. La mayoría de los sistemas inteligentes implementados hoy día consisten en la detección de rostros y de su reconocimiento. Sin embargo, es escasa la implementación de tecnologías que permitan el estudio de algo más que la existencia de un rostro o una imagen y de determinar la identidad de esta persona. Características adicionales del rostro humano son complejas de determinar y requieren del uso de gran cantidad de datos, además de algoritmos para este procesamiento. Esta investigación tiene como justificación lo que es, por ejemplo, la capacidad de extraer información relevante del rostro humano en estos sistemas de detección y reconocimiento permite mejorar el desempeño de todas estas tecnologías. Además, hay gran utilidad en los sistemas de cámaras de vigilancia, como los existentes en los aeropuertos, centros comerciales, entre otras instalaciones. En redes sociales y sistemas de interacción humana-computadora se pueden implementar tecnologías más eficaces y personalizables al poder determinar con mayor precisión el perfil del usuario. Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un prototipo de procesador de imágenes de rostros a través de inteligencia artificial para la estimación de la edad, el género y la raza. Para ello se deben cumplir un conjunto de objetivos específicos, como lo son recopilar la data a utilizar para el entrenamiento de los modelos, analizar la data para la identificación del acondicionamiento necesario, realizar el preprocesamiento pertinente de los datos, determinar el conjunto de técnicas y herramientas en el campo de la inteligencia artificial que servirán de base para el estudio, diseñar los modelos utilizando las técnicas y herramientas escogidas, realizar los entrenamientos y pruebas de desempeño e implementar el sistema de procesamiento de imágenes. La metodología planteada es la metodología CRISP-DM, utilizada ampliamente en el proceso de data mining, ciencia de datos e IA, el cual consiste en un conjunto de etapas que a su vez tienen un conjunto de tareas que deben ser llevadas a cabo para la implementación final. Estas etapas serán desarrolladas a lo largo de esta investigación y serán explicadas a continuación. Como primera fase tenemos la comprensión y preparación de los datos, iniciando por la tarea de recopilación y descripción. El dataset utilizado fue el UTK-FACE, es un dataset disponible públicamente. Consiste en 23.708 imágenes que están etiquetadas con género, raza y edad, en el cual cada imagen contiene un solo rostro. Tienen variedad en pose, iluminación y expresión facial. Son imágenes de 200 por 200 píxeles y además se proporciona un conjunto de datos recortados y alineados. Es decir, ya vienen con cierta preprocesamiento para ser utilizado opcionalmente.
La codificación de las etiquetas de estos datos viene como sigue. Para el género, 0 masculino, 1 femenino. Para la edad es un entero entre 0 y 116 años. La raza, 0 caucásico, 1 africano, afroamericano, 2 asiático, 3 indio, personas de la India, 4 latino y Medio Oriente. Exploración. Aquí se pueden ver algunas imágenes del dataset. Y vemos aquí en la figura 4 la distribución del género. El género masculino representa un 52.3% de los datos, mientras que el femenino un 47.7% de los datos. Es una etiqueta que está relativamente balanceada en este conjunto de datos. En la figura 5 se ve la distribución de la raza. Vemos que la predominante es la caucásica con un 42.5%, mientras que la que tiene menor cantidad de muestras es la raza latino y Medio Oriente. La distribución de la edad, podemos ver que el rango de edades que tiene mayor número de muestras es el comprendido entre 20 y 30 años, y a medida que avanzamos más allá de 80 años, la cantidad de muestras disminuye considerablemente. Se realizó luego un proceso de verificación de la calidad de los datos en el que se encontraron algunos errores o inconsistencias. Por ejemplo, imágenes que no contenían rostros, como las observadas en la figura 7, y también 12 imágenes que contenían rostros de adultos con etiquetas de edad de niños, es decir, datos que estaban etiquetados incorrectamente. Se realizó luego la preparación de los datos, que primero pasa por lo que es la selección y limpieza. Todas las etiquetas fueron utilizadas para este estudio y se eliminaron las inconsistencias de errores descritos anteriormente. En total, nos quedamos con un dataset de 23.691 elementos o imágenes. Para la construcción de estos datos se unieron dos clases, las que tenían menor número de muestras, que eran las clases latino Medio Oriente, con la clase indio. Esto para evitar posibles sesgos a la hora del entrenamiento de los modelos y que tal vez no pudiese predecir o estimar bien estas clases con pocas muestras, quedando la nueva distribución de la raza como se observa en la figura 8. La edad se enfoca como un problema de clasificación. Se tomaron los siguientes rangos de edades y se construyeron estas clases que son de 0 a 10 años para la clase 0, 11 a 20 para la clase 1, 21 a 35 para la clase 2, 36 a 50 para la clase 3, 51 a 65 para la clase 4 y más de 66 años la clase 5. La distribución queda entonces de la siguiente forma. Vemos que el rango de edades que tiene mayor número de muestras es la de 21 a 35 años con un 43.2%, mientras que la de 11 y 20 años apenas tiene el 7.0% de los datos. Se llevó a cabo la creación de las características que se realiza para luego alimentar los algoritmos de Machine Learning. Como paso previo, fueron utilizadas tres resoluciones, 32 por 32 píxeles, 64 por 64 y 96 por 96. Primero se utilizó el histograma de gradientes orientados o HOG para un tamaño de ventana de 8 por 8 y 16 por 16. Se observa que mientras más pequeños en ese tamaño, los gradientes pueden capturar mucho mejor los cambios de intensidad, pudiendo captar de manera mucho más precisa los bordes de la imagen. Para el descriptor de los patrones binarios locales o LBP fue utilizada una división de celdas de 4 por 4 píxeles y fue utilizado varios tamaños de radio, que eran 1, 2, 4, 6 y 8. Se puede apreciar que a medida que el radio es más pequeño, el descriptor es capaz de capturar de manera mucho más precisa la textura de la imagen y los bordes. Para la fase de modelado y pruebas, primero el algoritmo de Machine Learning fue utilizado una máquina de vectores de soporte. En la figura 2 se muestra cómo es el esquema de este modelo clasificador, en el que primero se utilizan las características construidas anteriormente y se construye un modelo para cada etiqueta. Ese modelo viene con un conjunto de pasos o de elementos que primero estandarización, es decir, los píxeles de la imagen se llevan a un rango entre 0 y 1, esto para mejorar la convergencia numérica durante el entrenamiento, y luego se hace un proceso de selección de características. Se utilizó un método de filtrado, particularmente la ANOVA, que consiste en calcular la varianza que tienen estas características y se asume entonces que las variables que tienen o las características que tienen mayor variabilidad son las que van a
ayudar a predecir de mejor manera o van a ser más útiles al algoritmo para que lleve a cabo las predicciones o estimaciones. Las etiquetas son proporcionadas al modelo, ya que es un esquema de aprendizaje supervisado, y se construyó como se dijo, un SVM con un kernel RBF. El kernel no es más que una función matemática que permite mapear los datos a un espacio dimensional más grande a fin de tener un mejor ajuste de los datos. Es como se observa acá, es una función parecida a la función campana, y este ajuste no lineal a los datos permite tener un mejor desempeño de los modelos. Para el modelo de Deep Learning fue utilizada una red neuronal convolucional. Estas difieren de las tradicionales en que tienen capas de convoluciones como las que se observan en naranja, y estas capas de convoluciones permiten ir extrayendo características o patrones de esas imágenes. Es de manera jerárquica porque las primeras capas se encargan o pueden extraer patrones simples como son bordes, puntos, líneas, y a medida que avanzamos en profundidad se pueden extraer, o ellas pueden extraer patrones más complejos como pueden ser un ojo, un labio, una oreja, etc. El esquema utilizado fue de aprendizaje por transferencia o transfer learning, que consiste en tomar un modelo que ya está entrenado usualmente en un conjunto masivo de datos, y solamente nos quedamos con esas capas de convoluciones que ya tienen ciertos pesos o parámetros aprendidos, y lo que hacemos es que añadimos estas capas densas para el problema en cuestión que estemos estudiando, y al final pues se realiza este entrenamiento. El esquema también planteado para acá fue el esquema multitask learning o multitarea, en el que construimos una sola red neuronal cuya capa de extracción de características de las convoluciones, particularmente aquí fue usada la red neuronal exception, está disponible en Keras y en TensorFlow, y estas características son luego enviadas a un conjunto de capas densas para cada etiqueta, que se encargarán entonces de la clasificación de las etiquetas. Para el diseño de pruebas se separaron los datos en 80% para los datos de entrenamiento y 20% para los datos de validación. Los esquemas de entrenamiento son para el Super Vector Machine un esquema de validación cruzada que consiste en dividir los datos o los datos de entrenamiento en 5 carpetas. Pueden ser 5 o 10, en este caso fueron 5, y se utilizan 4 de ellas para el entrenamiento de los modelos. En cada una de ellas se entrena el modelo y la última se utiliza para evaluar estos modelos o validarlos. Cada uno de esos resultados de validación y de evaluación son entonces promediados y ese será el resultado final del modelo. Esto para evitar un sesgo en cada una de las particiones de los datos y asegurar que los resultados sean independientes de qué partición de los datos se utilice. Vemos aquí el esquema de entrenamiento del Super Vector Machine, en el que pasamos a partir de los datos de entrenamiento, como ya se dijo, se hace la validación cruzada. Se construyeron 5 modelos, uno para cada descriptor, 3 LVP y 2 HOG. Para el mejor HOG y el mejor LVP, estos se concatenan. Esto porque en la bibliografía se ha demostrado que el concatenar o el fusionar descriptores visuales diferentes permite construir un mapa de características o un vector de características más complejo que de mejores resultados. Luego se realizó una búsqueda de parámetros y hiperparámetros óptimos y este modelo final es entonces validado. El esquema de entrenamiento de la red neuronal convolucional tiene 2 etapas. Primero, una etapa de entrenamiento superior o de la capa superior, en el que se congela la capa exception, es decir, sus parámetros se hacen no entrenables y se entrenan solamente las capas densas, las de clasificación. Se hace una optimización de hiperparámetros y finalmente luego, con una tasa de aprendizaje más pequeña, se hace lo que se llama fine tuning o sintonía fina, en el que se descongela toda la red neuronal y ese modelo final es entonces validado. Aquí se observan algunos resultados del Super Vector Machine para la optimización de hiperparámetros. Se observa que se obtiene una accuracy de 89.81% para el género, para la raza 80.96% y para la edad 68.78%. En cuanto a la validación, vemos que hay resultados similares para el género, 89.91%, y aquí en la tabla 5 podemos ver la matriz de confusión en la que la diagonal principal simbolizan las muestras que fueron estimadas correctamente, mientras que en la secundaria las que fueron equívocas. La validación de la raza nos muestra una accuracy de 82.3%, similar al entrenamiento, y vemos que la clase que tiene menos cantidad de muestras fueron las que obtuvo un desempeño, el que obtuvo métricas con un menor número de desempeño, ¿no?
un desempeño más eficiente respecto a las demás. Y esto se observa, por ejemplo, en la tabla 7, en el que el modelo suele confundir algunas muestras, por ejemplo, caucásicas con latino y viceversa, ¿no? Como se observan acá en los dos extremos. Para la validación de la edad se observa una accuracy de 69.32%. De igual forma vemos que las clases que tienen menor cantidad de muestras son las que tienen menor desempeño. Y vemos que, por ejemplo, el modelo puede confundir algunas muestras de clases de edades adyacentes, ¿no? Para la red neuronal convolucional, las estructuras, como se observa, se tienen las imágenes y luego se pasa por esta capa de convoluciones. Al final se hace lo que es un proceso de dropout, que significa que se toma solamente un porcentaje de ese vector de características para evitar problemas de sobreajuste. Y luego esas mismas características son pasadas o son enviadas a cada una de las capas que se encargan de la predicción o estimación de cada etiqueta. Para los hiperparámetros óptimos de la red neuronal convolucional fueron considerados el optimizador y la tasa de aprendizaje, y se observa que para una combinación de un optimizador Adam y una tasa de aprendizaje de 0.01 se obtiene la menor pérdida. El entrenamiento de la capa superior, en la figura 20 podemos ver que le toma aproximadamente 14 épocas al modelo para mejorar o llegar a un punto en el que ya no se observa mejoría. Se consideró un criterio de parada de 3 épocas en el que si la pérdida no disminuye durante esas 3 épocas se detiene el entrenamiento de la red neuronal. Y observamos unos resultados para el género 83.62%, la raza 57.79% y la edad 58.45%. La etapa de sintonía fina nos muestra que le toma aproximadamente 5 épocas al modelo para mejorar notablemente cada una de las etiquetas. Y vemos que mejora entonces el género a una accuracy de 91.66%, una raza de 83.65% y la edad 70.22%. La validación nos muestra una accuracy de 91.2%, la raza un 82.99%. De igual forma hay algunas confusiones entre la raza caucásico y latino, medio oriente, indio. Para la edad tenemos 69.96% en la validación, e igualmente vemos algunas confusiones entre estimar o clasificar edad incorrectamente unas muestras entre clases adyacentes. En cuanto a la evaluación, vemos en la tabla 19 cómo el Super Vector Machine supera ligeramente a la red neuronal solamente en la etiqueta de la edad, y en las otras dos es la red neuronal convolucional la que tiene el mejor desempeño. El tiempo de clasificación para el Super Vector Machine de una imagen es de 0.68 segundos, mientras que la red neuronal 0.36 segundos, es decir, le toma aproximadamente la mitad del tiempo. Aquí vemos una tabla que hace un contraste en algunos aspectos de cada modelo desarrollado. Vemos que para el algoritmo de Machine Learning, la extracción de características se realiza como paso previo al entrenamiento del modelo, que fue lo que se llevó a cabo a través de la construcción de los vectores de características utilizando los descriptores visuales. Mientras que en el caso de Deep Learning, este paso es realizado por la misma red neuronal a través de la capa de convoluciones y no supone un trabajo extra previo al entrenamiento. En el apartado 2 vemos el entrenamiento de los algoritmos requiere de menos recursos computacionales para el Machine Learning, ya que suelen ser algoritmos que exigen menos recursos de hardware y por lo tanto el entrenamiento suele ser más corto. Sin embargo, si se utilizan kernels no lineales como el RBF o como polinomial y se utilizan un buen número de datos debido a que ellos escalan exponencialmente con datos, ya ahí puede entonces presentarse dificultades y los tiempos de entrenamiento pueden ser más largos. Por otro lado, la red neuronal requiere casi que necesariamente del uso de GPUs debido a que estas pueden tener millones de parámetros que deben ser entrenados y por lo tanto son muchos procesos que deben realizarse y sin una GPU pudiese tomar tiempos realmente largos. En el apartado 3 vemos el modelo general está conformado por 3 modelos individuales. Para el caso de Machine Learning fue construido un modelo un Super Vector Machine para cada etiqueta. Cada uno se encargaba de una etiqueta en particular. Por otro lado, la red neuronal es un único modelo multitarea. Una misma arquitectura, una misma red realiza la estimación o procesa las imágenes y de manera paralela muestra el resultado.
Para la implementación fue considerada entonces la red neuronal convolucional debido a que es la que se consideró que era la más adecuada y fue la que brindó mejor resultado en cuanto a su, su eficacia, sus resultados y al tiempo en el que los desarrollaba. Fue llevada a cabo, construida una aplicación web en la que en la parte del servidor se utilizó DeepLeap para la detección y alineamiento de rostros, ya que esta es la manera en la que la red neuronal sabe recibir las imágenes ya teniendo el rostro detectado y alineado. Luego esta lo procesa y se envía el resultado a una interfaz gráfica en la que además se puede adjuntar esa imagen. Se utilizó Bootstrap para la parte de interfaz gráfica y Jinja, que viene con Flask. Flask fue utilizado para construir el servidor y como ya se dijo, DeepLeap para este paso de preprocesamiento. Como conclusiones podemos establecer que se llevó a cabo el desarrollo e implementación de un prototipo de procesador de imágenes de rostros para la estimación de características faciales. Esto fue posible gracias o siguiendo los siguientes pasos: análisis y procesamiento de los datos, determinación de las técnicas y herramientas de IA a utilizar, el diseño de modelos, realización de pruebas, evaluación de los modelos desarrollados y la implementación del modelo final. Todo esto permitió comprobar que utilizando enfoques distintos de inteligencia artificial, ambos implicando realizar un conjunto de técnicas propias de cada uno, pasos iterativos y cada uno con sus dificultades y ventajas, para los dos modelos propuestos fue posible llevar a cabo el desarrollo de un sistema que permitiera procesar estas características faciales complejas como las estudiadas en este trabajo. Como recomendaciones, se tiene para modelos de Machine Learning utilizar otros descriptores visuales para la extracción de características y verificar la eficacia de estos, emplear arquitecturas de redes neuronales que hayan sido entrenadas previamente con grandes cantidades de datos de rostros. Esto puede hacer que el proceso de aprendizaje de Transfer Learning sea más efectivo, ya que las capas de convoluciones van a tener pesos que van a estar que aprendieron de imágenes de rostros y no de objetos en general. Añadir características adicionales como pueden ser emociones. Sería muy interesante anexar esta etiqueta adicional que puede ser reflejada en los rostros, al igual que las estudiadas actualmente. Utilizar datasets con mayor cantidad de muestras y clases más balanceadas. Hay un conjunto de investigaciones actualmente en el que se enfocan en el efecto que tiene el utilizar clases balanceadas en el entrenamiento y el desenvolvimiento de los modelos. Emplear una configuración de procesamiento distribuido para agilizar los tiempos de entrenamiento y así poder utilizar más datos y modelos más complejos, es decir, mayor número de características de vectores descriptores visuales, redes neuronales más profundas, etc. Utilizar SPAR, procesamiento distribuido, computación en la nube, para poder así tener una infraestructura más completa y compleja que permita construir modelos más avanzados. A continuación se muestra la implementación realizada del prototipo planteado. Acá se puede observar la interfaz gráfica realizada. Tenemos un botón para adjuntar la imagen y otro para enviarla. Hagamos una prueba con un par de imágenes. Escogamos una imagen que tenga varios rostros, por ejemplo, y se envía. Es procesada por el detector de rostros y luego por la red neuronal y vemos el resultado. Se muestra para la imagen original las detecciones realizadas junto con los resultados de las estimaciones de las características faciales, y además hay un apartado en el que se muestran las detecciones individuales de cada rostro. Acá volvemos al menú principal y ahora escojamos una imagen que no contenga ningún rostro. Enviamos. Y vemos que, en efecto, dice que no detecta ningún rostro. Fue añadida esta etapa de verificación en la que, si no hay ningún rostro, se muestra este mensaje. Muchas gracias.